Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar en compañía de Gafa TV Ecuador. Hoy estamos en lunes, inicio de semana. Buenas tardes en Ecuador, buenas noches en Europa y buenos días en el resto del mundo. Esta tarde nos acompaña la doctora Florinela Muñoz, es rectora de la Politécnica Nacional. Vamos a conversar sobre este recorte presupuestario a la educación en nuestro país. Como todos los días nos acompaña nuestro compañero Fernando García para continuar con la entrevista. Fernando, buenas tardes. Gracias, Galo. Buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos siguen en el Ecuador y en el mundo a través de esta plataforma tecnológica. Saludamos esta tarde con la principal, con la rectora de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador. Ella es la doctora PhD Florinela Muñoz Vicenti. Doctora, un gusto conocerla, un gusto saludarla y queremos un poco hablar con usted, pues usted es una de las primeras mujeres politécnicas en obtener un PhD, ¿verdad? Y es la primera mujer, y la primera mujer que llega a ocupar el rectorado de la Escuela Politécnica Nacional a sus 150 años de vida institucional, pues la Politécnica fue fundada en 1869, es decir, en agosto estamos de cumpleaños, 151 años va a tener la Politécnica Nacional. Doctora, mucho gusto, ¿cómo ha pasado? Muy bien, muchas gracias. Muy gustosa de estar en este programa, muy honrada de que me hayan invitado. Efectivamente, la Escuela Politécnica Nacional está en su año 150 y bueno, con esta situación que estamos viviendo en este momento y también preocupados por los recortes presupuestarios que hemos venido viviendo, porque este es el segundo recorte que recibimos como universidad. Sí, doctora, justamente vamos a hablar sobre esto, pero un poquito hablemos antes de la Escuela Politécnica Nacional. ¿Usted desde cuándo está vinculada a la Escuela Politécnica Nacional? Porque usted es ingeniera química de la Politécnica, sí, docente de la Politécnica, ahora rectora de la Politécnica. ¿Cuál es el secreto para ese proceso? Bueno, yo creo que uno cuando entra a la Politécnica Nacional se enamora de ella, se vuelve parte de esa universidad increíble que le enseña a uno unos valores increíbles, unos valores de compromiso, de mística, de trabajo intenso, de rigurosidad. Yo entré a la Escuela Politécnica Nacional como estudiante en el año 1985 y después fui ayudante de laboratorio, ayudante de cátedra y finalmente pues fui a hacer un doctorado y volví y me incorporé como profesora titular en el año 2000. Y desde allí, pues, estoy trabajando dentro de la universidad. He sido jefa del Departamento de Ciencias Nucleares. Estuve 14 años en ese departamento. Fui directora de investigación y proyección social en la universidad, miembro de Consejo Politécnico y finalmente, pues, soy la primera rectora mujer de esta institución. Hay que ponerse los pantalones para ser rectora, ¿verdad? Por supuesto. Hay que pues hacerle frente a una universidad que tiene muchos valores y que es muy exigente, pero que también creo que tiene unas cualidades y es que reconoce en cada persona el trabajo que desarrolla y eso creo que es lo que me ha permitido llegar hasta aquí. Usted es rectora desde el 2018 y será hasta el 2025. Usted cuando se postuló, hasta el 2023, perdón. Hasta el 2023. 2018, 5 años. Ya le estaba prorrogando, ¿eh? Ya le estaba prorrogando. Sí. Así que ya me estaba extendiendo. Bueno, usted, como digo, va a ser rectora hasta el 2023. Usted en su campaña y en su proceso ya de rectorado dijo que deseaba y su oferta era recuperar el protagonismo académico de la Politécnica Nacional y recuperar el orgullo
de ser politécnicos. ¿Es que algún rato se perdió la rigurosidad y se perdió el orgullo en la Politécnica, doctora? Bueno, yo creo que sobre todo, no sé si se ha perdido, pero creo que hay que elevarlo a otro nivel según los niveles de la sociedad que ahora vivimos, los ritmos que ahora vivimos. De acuerdo a las retroalimentaciones de mucha gente, nos damos cuenta de que tenemos que acoplarnos a nuevas condiciones de la sociedad, a nuevas demandas de la sociedad. Y en ese sentido, creo que recuperar el orgullo politécnico es ubicarnos en cuanto a las demandas que tiene la sociedad en sus diferentes aspectos. Y entonces, sí queremos volver a tener un protagonismo importante en la toma de decisiones que hace el Estado frente a diferentes aspectos como la matriz productiva, como los temas energéticos, como las soluciones que ahora mismo tenemos que dar a la sociedad. Y en los ámbitos también privados, pues recuperar un posicionamiento ante el mundo industrial de nuestros estudiantes que sí lo tienen, pero creo que hay que trabajar para que sea mucho más amplio, para que sea mucho más definido, para que tengamos una influencia mucho mayor en esas áreas. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hablemos un poquito. Estamos hablando con la doctora Florinela Muñoz, ella es rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Y pues les pedimos a nuestros amigos que nos están siguiendo, pues pueden enviar mensajes, pueden enviar preguntas, incluso saludos, para que interactúen esta tarde en Ecuador y esta noche en otras partes del mundo. Doctora, ¿cómo están los números? ¿Cuántos estudiantes tiene la Politécnica Nacional? ¿Cuántos docentes? ¿Cuántos administrativos? ¿Cuántos servidores? Es decir, ¿cuál es la planta de la Universidad Politécnica Nacional? Nosotros tenemos 8.500 estudiantes distribuidos entre el pregrado y el posgrado. También tenemos 360 profesores titulares. Tenemos unos 230 profesores, entre profesores y personal de apoyo académico. Y a su vez también tenemos unos 600 trabajadores y personal administrativo, que por cierto esto ha generado ahí ciertos malos entendidos. Lo que pasa es que ese personal administrativo dentro de nuestra institución corresponde a diferentes grupos. Están las personas que nos apoyan en el área administrativa, que son muy importantes, secretarias, asistentes contables, asistentes financieros, pero también están en ese grupo por temas del área pública, porque no se les clasifica en otras áreas, en otras especializaciones, sino que aparecen como administrativos. También están personal que trabaja en laboratorios, que son técnicos que hacen análisis, el personal que del Instituto Geofísico que se va al campo, toma muestras, realiza una serie de análisis de lo que sucede, qué sé yo, pues en el volcán, en un área específica que está en riesgo. Entonces, todo ese personal le llamamos administrativo, pero no es administrativo, no es un personal técnico. También está el personal de bibliotecas que nos ayuda, ¿no? Para que podamos acceder a ciertos recursos. Está también el personal que nos apoya en bienestar politécnico, que son algunos médicos, dentistas, enfermeras. También está el personal que nosotros llamamos de código de trabajo, que corresponden a ciertos mecánicos, electricistas, plomeros, etcétera, que también nos ayudan en los temas relacionados con el mantenimiento en todas las áreas, en un campus que es bastante grande, tiene unas 6 hectáreas, y obviamente edificaciones e instalaciones súper especiales. Les voy a dar un ejemplo, está el Instituto Geofísico, pero también nosotros tenemos, ustedes oyeron que yo fui jefe del Departamento de Ciencias Nucleares, entonces tenemos un área especializada en aplicaciones
de las radiaciones ionizantes. Entonces, tenemos que tener un personal especializado, que no es profesor, pero definitivamente no es una secretaria, sino que es un personal especializado en el uso de esos equipos especiales y que nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer investigación y dar servicios con ese tipo de equipos. Entonces, esa comprensión de toda la dinámica universitaria y la diversidad universitaria nos lleva a tener ese número de personas que nos están apoyando para desarrollar todas las actividades que hacemos. Además, también tenemos el Centro de Educación Continua, a través del cual prestamos servicios muy diversos de cursos especializados y que nos permiten hacer autogestión, entre otras cosas que les puedo mencionar. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Esta es una aclaración, porque mucha gente dirá, vaya, hay mayor número de administrativos que de docentes, ¿no es cierto? Pero en el caso nuclear, por ejemplo, yo le cito al doctor Fierro, que trabajó con usted, ¿no es cierto? Al doctor Fierro en medicina nuclear, ¿no es cierto? Bueno, vamos avanzando. Para concluir esta parte de la Politécnica como tal, ¿cuál es el perfil del estudiante que ingresa a la Politécnica y el perfil del estudiante que sale de la Politécnica? No le escuché, ya, no le escuché bien, porque se está entrecortando la señal. No sé si doctora, es mi señal, la suya, no sé, pero estoy perdiendo. Le preguntaba, ¿cuál es el perfil del estudiante que ingresa a la Politécnica y cuál es el perfil del estudiante, del profesional que sale de la Politécnica? Correcto. Bueno, el perfil del estudiante que ingresa a la Politécnica es un estudiante que quiera estudiar carreras de carácter técnico, porque formamos tecnólogos, formamos ingenieros, también tenemos personas que quieran seguir ciencias administrativas, también economía, pero un poco más orientada hacia la parte cuantitativa. En realidad nosotros recibimos a los estudiantes hasta el momento que han sido calificados por la CENESID con su grupo, con su examen, ser bachiller. Ahora va a cambiar, pero nosotros hemos estado recibiendo ese grupo de estudiantes que además tienen que cumplir unas calificaciones. Esos son los estudiantes que hemos recibido. Yo diría en forma positiva que los estudiantes que ingresan a la Politécnica son aquellos que saben que quieren seguir unas carreras técnicas y que quieren transformar la sociedad desde una visión técnica, porque lo que necesita este país es eso, intervenir en algunas áreas técnicas. ¿Cómo son los profesionales que salen de la Politécnica? Los profesionales que salen de la Politécnica son tecnólogos, ingenieros, administradores o economistas que tienen sobre todo unas actitudes. La Politécnica le forma a uno en una actitud, la capacidad de enfrentar problemas y de resolverlos con herramientas técnicas que en parte ha recibido los criterios dentro de la institución, pero la Politécnica nos enseña a dónde buscarlas, cómo buscarlas y tener esa capacidad de ir a su vez desarrollando esas aptitudes científicas y tecnológicas. Y creo que ese es el tipo de profesionales que nosotros formamos, unos profesionales capaces de enfrentar problemas con criterios técnicos y de adaptarse a diferentes situaciones, las que sean necesarias. En general, nuestros profesionales se han ubicado en distintas posiciones a nivel nacional e internacional y son destacados profesionales que resuelven problemas muy importantes y se distinguen por su gran capacidad. Muchas gracias, doctor. Estamos conversando con la doctora Florinela Muñoz, ella es rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Bueno, ahora vamos a lo otro, a la coyuntura. ¿Cuál ha sido el rol, el papel de la Politécnica Nacional en esta pandemia, en esta emergencia nacional por el COVID-19, doctora? Bueno, nosotros, por ser una universidad eminentemente técnica, inmediatamente empezamos a trabajar en algunos frentes. Los más destacados tienen que ver, por ejemplo, con el planteamiento y el desarrollo de modelos matemáticos para analizar cómo era el comportamiento podríamos decir, del crecimiento del virus y su
y el contagio que se iba dando en las distintas ciudades. Las proyecciones, ¿qué estaban haciendo las proyecciones? Exactamente, estábamos haciendo las proyecciones para que esto sirviera como elementos de toma de decisiones a las autoridades. Y esto basado en algunos también modelos que han sido desarrollados en otros países y que también han servido a las autoridades internacionales para tomar estas decisiones. También desarrollamos una aplicación interesante para el celular, en donde, que se llama Salvavidas, en donde las personas pueden ubicarse geográficamente a través del GPS y conocer con los datos que están ya distribuidos a nivel nacional cuáles son sus probabilidades de estar en zonas de mayor contagio, de menor contagio, para evitar, digamos, y disminuir los riesgos que se puedan tener en este sentido, e ir analizando cómo va creciendo el número de contagiados en el país. A su vez, también hemos apoyado al Ministerio de Educación con la dotación de 8,000 cursos de capacitación para que los profesores de educación media puedan prepararse para dictar clases en línea, virtuales. Y a su vez también hemos colaborado, sobre todo en un tema humano, con el Banco de Alimentos de Quito, que tiene su origen en la Escuela Politécnica Nacional, porque las personas que lo crearon son politécnicos, los voluntarios son politécnicos, y de hecho trabaja y está en un lugar de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, nosotros hemos colaborado tanto en lo técnico como en muchos ámbitos que nos han pedido los ministerios, y también en los ámbitos sociales, como por ejemplo a través del Banco de Alimentos. También algunos de los grupos de investigadores que nosotros tenemos han desarrollado algunos aportes. Estamos trabajando en grupos de investigación en el tema de los respiradores. También hemos trabajado en algunos importantes estudios de cuál es el efecto, por ejemplo, de la pandemia en lo que tiene que ver con el teletrabajo, cómo nos ha afectado. Y salió un estudio muy interesante desde Ciencias Administrativas que muestra, por ejemplo, cómo las mujeres nos vemos bajo una presión mucho mayor frente al teletrabajo, porque debemos atender nuestra familia, los deberes del hogar, estar en el teletrabajo, y todo esto bajo una presión muy grande. Entonces, sumamente interesante conocer las nuevas condiciones en las que las personas estamos trabajando en este momento. También desde economía cuantitativa se está preparando un estudio muy interesante para conocer las nuevas alternativas de innovación en pequeños grupos de producción que se puedan plantear, y cuáles son los efectos también de la pandemia sobre la economía social y solidaria. Entonces, creo que todo esto ha sido una importante oportunidad para que hayan el desarrollo de muchas investigaciones y aportes desde la Escuela Politécnica Nacional. Gracias, doctora. En todo caso, este es el aporte de la Politécnica Nacional en forma concreta. Y así han habido un sinnúmero de aportes de todas las universidades del país. Así es. Las 32 universidades y escuelas politécnicas que ahora mismo están luchando en contra de la decisión del gobierno nacional de reducirle cerca de 100 millones de dólares, concretamente 98.200.000 y algo más de dólares. Y a la Politécnica lo reducen 4.400.000 dólares, ¿verdad? Así eso es el 5% del presupuesto. Y ustedes siguen alguna entrevista que eso, pero el año 2019 les redujeron otro 9%. Cuéntenos cómo está el asunto de la reducción. ¿Qué piensan ustedes de esta decisión del gobierno, tomando en cuenta que es inconstitucional? Bueno, estamos muy preocupados. Hemos tenido en el día de hoy, en el Consejo Politécnico, justo el día de hoy a las 3 de la tarde, nos reunimos los miembros del Consejo Politécnico en una reunión extraordinaria donde emitimos un comunicado importante en el cual pues manifestamos nuestra preocupación y nuestro rechazo
a estos recortes y también a las decisiones que se han emanado desde el CES, desde el Consejo de Educación Superior, que también nos colocan en dificultades para afrontar algunos temas de una forma con autonomía. Estamos muy preocupados, hemos estado conversando con otras universidades y estamos haciendo un análisis interno de los recursos porque somos una universidad comprometida con nuestro deber ser, pero también preocupados porque, como usted bien lo ha mencionado y escucharon, pues damos muchos aportes a través de la investigación y la vinculación, y esos aportes obviamente se hacen a través del recurso que se invierte dentro de la universidad, porque la universidad no solo hace docencia, hace investigación, hace vinculación, y es necesario reconocer esas actividades como actividades sustanciales de la universidad. Esos son los aportes que hace la universidad. Si la universidad no hiciera investigación, no podría hacer aportes concretos a las problemáticas específicas que tiene el país. Doctora, pero ¿en qué, Galo, tú tienes algunas preguntas de la gente, creo, de las personas que nos están conectando? Galo. Adelante, Galo. Así es, doctora, buenas tardes. Si tenemos una pregunta del señor Wilmer Patricio Aguilar Rojas. Dice, ¿qué va a hacer para reducir las que es como sanitaria, sino económica? Las universidades pareciera que no estuvieran en emergencia. Es una pregunta. A ver, yo creo que todos los ciudadanos nos encontramos en emergencia, pero sí creo que es importante reconocer que la salud y la educación son derechos ineludibles e irrenunciables. Nosotros, por supuesto, que estamos trabajando en ver para evitar que, no vamos a evitar que quitar a los estudiantes este derecho, pero eso significa colocarnos en situaciones un poco en el límite de nuestra capacidad, es decir, dejar de desarrollar una serie de actividades, ¿sí? Que a su vez sí van a impactar en lo que nuestros estudiantes tienen que aprender. Entonces, eso es algo muy importante. No nos olvidemos que en los temas de inmediatez, a veces nos olvidamos que esto tiene una proyección futura. Y eso es algo muy importante que no nos tenemos que olvidar. Entonces, por supuesto que las universidades siempre hemos estado comprometidas y obviamente también entendemos que estamos en una emergencia. También lo entendemos. Pero creo que es importante entender que, por ejemplo, podíamos haber dialogado y ver qué cosas efectivamente no se van a ejecutar por diversos aspectos, pero creo que el ir directamente a la nómina, que es ir al capital humano, que es lo más importante que tenemos, sí es un atentado contra el desarrollo de calidad que debemos dar como universidades. Entonces, doctora, esto sí es algo muy importante que tenemos que analizar. Y por supuesto que las universidades estamos conscientes que estamos en emergencia y hemos respondido a esa emergencia. Doctora, concretamente la supresión de esos fondos, concretamente, ¿a qué sector va a afectar no solo de la Politécnica, sino de las 32 universidades públicas y de las cofinanciadas? Usted dice del campo de la nómina, ¿no es cierto? Sí. Sobre todo de contrato a docentes y laboratoristas. Concretamente, ¿a qué sector va a afectar y en qué medida los estudiantes también van a ser afectados? O sea, lo que pasa es que directamente afecta al pago de salarios, o sea, de las personas, especialmente de profesores que trabajan con nosotros, y entonces eso sí nos afecta en cuanto a nuestro normal desarrollo. Y como yo digo, no solamente hacemos docencia en la universidad, hacemos investigación, hacemos vinculación, trabajamos por la sociedad. En este momento estamos desarrollando una serie de trabajos en conjunto con instituciones estatales. Y evidentemente, ¿en qué momento, cómo van a hacer ese trabajo las personas que trabajan dentro de la universidad? Entonces yo creo que sí es verdad que hay cosas que
no vamos a desarrollar o definitivamente decidimos que este año lo vamos a aplazar para el siguiente año, pero creo que el afectar a las personas y al talento humano sí puede ir en desmedro de la calidad de la educación que estamos brindando. Y la calidad de la educación es algo muy importante. No nos olvidemos que esto, por ejemplo, podría conllevar a que los estudiantes cursan, pero al final no aprenden y tienen que repetir. Y tienen que volver a hacer el curso. Entonces, creo que hay cosas que hay que valorar y es un sinsentido. Es decir, si el estudiante va a tener que volver a repetir el curso, va a tener que volver a hacerlo porque igual no aprendió, no entendió. Esa inversión que hicimos incluso en este tiempo no ha valido la pena, pues. Entonces, hagámoslo bien. Hagámoslo bien. Doctora, mi compañero tiene otra inquietud, Galo. Claro que sí. Doctora, hay otra pregunta del señor Jonathan Andrés Lema. Dice, ante la reducción del presupuesto, ¿es posible que se posterguen las clases debido a la falta de profesores? Nosotros en este momento ya postergamos el inicio de las clases del pregrado, o sea, de las ingenierías, de lo que es el grado. El posgrado no, el posgrado comenzó hoy. El pregrado sí hemos postergado. ¿Por qué? Porque necesitamos definir ciertos recursos que debemos dar a los estudiantes que van a estudiar en línea para darles conectividad. O sea, hay un grupo de estudiantes a los cuales tenemos que darles conectividad y que tenemos que darles además equipamiento. Y con el recorte, además de este tema, se nos ha complicado. O sea, estamos viendo si movemos algunos recursos, qué hacemos, pero estamos en una situación en la cual estamos buscando cómo entregar y ayudar a los estudiantes en este específico tema. Por esa razón se ha aplazado hasta el 1 de junio. Vamos a ver si lo logramos, si logramos tener esos recursos hasta el 1 de junio. O sea que... Sobre este mismo tema, Fernando, disculpa, pues sobre este mismo tema, el señor Daniel dice, con esta reducción, ¿cuál será el futuro de las clases de nivelación? ¿Se va a disminuir la cantidad de cupos? Los cupos ya están dados, es decir, nosotros vamos a seguir recibiendo a los 1,500 estudiantes y de hecho nosotros ya teníamos toda nuestra planificación armada. Vamos a continuar con el trabajo que estamos realizando porque definitivamente nosotros vamos a tratar de mover algunos recursos para asegurar que nuestro personal, talento humano, no se vaya. Vamos a movilizar ciertos recursos, es decir, lo que estaba previsto para una cosa lo vamos a poner a disposición del talento humano y nos vamos a quedar con lo básico de, pues, el pago de los servicios básicos, el pago del mantenimiento de nuestros servicios tecnológicos y ya. Y de ahí todo lo demás lo vamos a tratar de poner justamente para que el talento humano permanezca y esa parte no se vea afectada, porque de lo contrario no podríamos asegurar la calidad de nuestras clases, porque nosotros no damos cualquier tipo de clase, o sea, no es lo mismo, y que me perdonen con mucho respeto, porque yo pienso que todas las ciencias son muy importantes, pero no es lo mismo dar cálculo integral en una clase virtual que dar una clase de historia, no es lo mismo, o sea, evidentemente la atención y la concentración que yo necesito en la gente y los recursos y el grupo de gente y las preguntas y la interacción es mucho mayor y yo necesito una interacción mayor con el profesor. Y entonces, y nosotros no hemos tenido estas experiencias virtuales previamente, porque somos una universidad eminentemente técnica. Entonces, sí necesitamos que tener a todo nuestro talento humano involucrado, que nuestros cursos no sean excesivamente grandes, porque si no, no va a haber esta adecuada interacción en el mundo virtual inclusive. Y entonces sí necesitamos que haya unas adecuadas distribuciones y por tanto sí vamos a priorizar la presencia del talento humano, ¿sí? Los profesores
que sean los adecuados, los técnicos que nos apoyan también, que sean las personas en el número adecuado para atender a los 1,500 estudiantes que nos llegan para el tema de la nivelación. Doctora, estamos conversando, estamos avanzando ya con la doctora Muñoz, Florinelia Muñoz, ella es rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Doctora, las clases están postergadas para el próximo 1 de junio. Sí. ¿Es definitivo? ¿Es definitivo? Es definitivo. Es Muy definitivo. bien. Pero, Sí. y volviendo un poco al presupuesto, ¿ustedes han tenido conversaciones con el Ministerio de Finanzas? ¿Ustedes han asistido a la Asamblea Nacional? ¿Han tenido las asambleas de la Asamblea Universitaria? ¿Cuáles son las resoluciones? ¿Cuáles son los acercamientos? Y al fin y al cabo, ¿en qué vamos a quedar? Bueno, nosotros estamos llamando a una reflexión continua, exigiendo nuestros derechos, trabajando con las otras universidades en acciones legales para que se respete la Constitución, pero al mismo tiempo también, obviamente, estamos buscando las formas de solventar estos recortes presupuestarios que se han hecho, de modo que no afectemos a nuestros estudiantes. Sí estamos preocupados. Como yo le digo, por un lado está el talento humano y por otro lado también está el tema de estos recursos económicos que necesitamos para dotar a nuestros estudiantes de los recursos tecnológicos. Porque nosotros hemos hecho más o menos un análisis y tenemos unos 1,000 estudiantes que no tienen conectividad, o sea, no tienen internet, o no disponen de una máquina adecuada para que puedan seguir las clases. Entonces, ese tipo de aspectos los estamos solventando, porque si no, tampoco vamos a poder llegar a ellos para darles la educación que requieren en este momento. Entonces, aparte de ese tema, tenemos que solventar este asunto económico, ¿sí? Doctora, que nosotros, doctora, en este punto bien cabe entonces que usted haga un llamado al gobierno, haga una llamada al presidente, por supuesto, a la asamblea, por favor. Sí, también hemos estado en la Asamblea de Educación, conversando con la Asamblea de Educación, y también a través de la Asamblea de Educación Superior hemos tenido presencia como universidades en la Asamblea, en la Comisión Económica, y obviamente ahí hemos exigido que se nos devuelvan los recursos que como universidades requerimos para nuestro normal funcionamiento. Requerimos que se nos devuelvan los recursos. ¿Pero hay oídos o no hay oídos? Pues no lo sé, o sea, a veces sentimos que no hay oídos, que no nos escuchan. ¿Un diálogo de sordos entonces? De todos modos, ayer escuchábamos al secretario de la CENESID que, o sea, nos hablaba de estos, de ayudarnos justamente, entonces estamos realmente pendientes de que él sea un interlocutor válido con el Ministerio de Finanzas para que sea sensible a lo que significa la educación en el país y la importancia de este derecho. O sea, esto no es un tema que yo digo, ay, hoy sí, mañana no, o hoy no, mañana sí. No, pues, o sea, esto puede afectarnos gravemente en el futuro. Como yo les decía, ¿de qué nos sirve si ahora nuestros estudiantes no pueden acceder, pierden las materias, no tienen una educación de calidad? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Y cómo va a retrasarse eso y va a impactar en su vida de estudiantes y profesional? Y sí, cuando doctora, nosotros como país les necesitamos urgentemente para darnos soluciones. Sí, doctora. Galo, ¿tiene tal vez otra inquietud, creo? Tenemos decenas de preguntas. Nos toca coger así un poco las más cortas porque hay muy largas. El señor David Raza dice, ¿qué pasará con las becas por vulnerabilidad económica? ¿Se va a afectar por el recorte? Estamos procurando de que no se afecten
las becas a los estudiantes también. O sea, por eso les digo que estamos haciendo un análisis de estos factores. Obviamente, por eso necesitamos que nos sean devueltos los recursos, porque nosotros también algunas de las cosas que podemos prestar a los alumnos, las becas y algunos otros beneficios con que ayudamos a nuestros estudiantes provienen de los recursos de autogestión que tenemos, que prestamos, por ejemplo, a través del SEC o a través de otros servicios que hacemos. Sin embargo, no nos olvidemos que también esos sectores están deprimidos. Es decir, yo ya no cuento con esos recursos de autogestión. Entonces, sí necesitamos, obviamente, que sean devueltos los recursos a las universidades para que podamos atender eficientemente todas estas necesidades estudiantiles. Nosotros vamos a velar porque no sean afectados los derechos de los estudiantes y para que no se les recorten los temas de becas. Doctora, no pero parece que siendo realistas la cosa es juzgada, como que el gobierno no va a retroceder. O sea, frente a eso, ¿cuál es la estrategia? Tal vez otra pregunta, Galo, tal vez otra pregunta tienes. Galo, ¿no tiene otra pregunta? Bueno, vamos concluyendo. Sí, o sea, preguntan básicamente un poco ya sobre las clases de laboratorio. ¿Cómo se va a manejar eso? Porque son clases prácticas, clases que se tienen que hacer presencial, ¿no es cierto? Sí. Nosotros preveemos, hemos hecho un sistema que se llama híbrido. Es decir, como nosotros en realidad no tenemos clases, nuestro sistema no es virtual, sino presencial, pero en este momento nos hemos adaptado a la condición virtual. En la primera etapa vamos a dictar las clases virtuales y vamos a dejar los temas de laboratorios que necesariamente se tengan que dar para el final del semestre, de manera que allí se puedan dictar en la mejor forma posible los laboratorios que se puedan dictar de acuerdo a los recursos que existan y de acuerdo a las condiciones en las que nos encontremos en ese momento. Estamos hablando un poco también de las condiciones de seguridad que tengamos a nivel de país. Entonces, obviamente habrá que ver si es que todavía tenemos que mantener unas distancias, habrá que limitar los grupos, tal vez eso nos lleve a que hagamos menos prácticas de laboratorio, etcétera. Todavía es un tema que lo tenemos que ir organizando, pero están previstas las prácticas de laboratorio para el final del semestre. Entonces estamos hablando de octubre o noviembre. Doctora, en todo caso, por el tiempo, que tenemos muchas visitas, lo haremos en otra ocasión. Doctor, en todo caso, usted como ingeniera química, ¿verdad? Tiene buena empatía y química con sus alumnos, ¿verdad? Claro que sí. Con la comunidad universitaria. Tanto que le dicen la Flori, ¿verdad? Usted es la Flori de los estudiantes. Sí, Flori. Quisiéramos terminar este diálogo que ha sido muy constructivo, muy ameno. Que usted les envíe un mensaje a la comunidad universitaria de la Politécnica Nacional y agradecerle de antemano por su tiempo y su paciencia. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo quisiera decirles a los estudiantes, a los profesores, a los personal administrativo, trabajadores, primero que estamos muy unidos y que todos formamos parte de esta gran comunidad que es la Escuela Politécnica Nacional, cada uno haciendo el papel que le corresponde. Chicos, no vamos a parar, vamos a continuar buscando los recursos de donde sea, exigiendo que nos sean entregados los derechos. Señores profesores y técnicos que nos apoyan en el área docente, no se preocupen, vamos a seguir con nuestras actividades y justamente haciendo lo que sabemos hacer, que es hacer nuestro trabajo con excelencia, de la mejor manera. Siéntanse apoyados por sus autoridades, que estamos luchando porque se respeten nuestros derechos. Y en cuanto a los administrativos y trabajadores, pues sepan que son muy importantes para nosotros y por tanto somos una comunidad unida y así nos vamos a mantener. Han habido muchos saludos para
Flori, dicen los estudiantes, ¿sí? Que tienen un gran afecto y una gran empatía con usted. Muchísimas gracias. Y disculpas a usted y a los amigos que me he trabado con su nombre, ¿ah? Florinela Muñoz, Sí, Florinela. la doctora, rectora y primera rectora mujer de la Escuela Politécnica Nacional. Seguiremos conversando en una próxima oportunidad porque nos interesa la educación pública, la educación superior y la educación de todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Quisiera decir una cosa final, ¿no? Que gracias. Todo el país, y es que en realidad la educación pública y la educación pública de calidad es el camino para el desarrollo del país, porque transforma verdaderamente las vidas de las personas, y no solamente de las personas, de sus familias y de sus comunidades, con un verdadero cambio positivo, y eso incide realmente en el país. Esa gracias, es la doctor. Gracias, doctor. Estamos con la educación superior. Muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los amigos que nos han seguido y seguiremos en nuestra tarea periodística, comunicacional, en defensa de los derechos y los intereses de los ecuatorianos. Gracias por este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por comparecer a GAFA TV Ecuador. Nos volveremos a ver el día de mañana. Dios mediante. Gracias.